El exordio es la primera de 5 partes canónicas de un discurso y se define como la introducción o explicación que despierta la curiosidad del oyente o lector. En ese sentido, los primeros minutos del primer capítulo de Some 100 Bucket List of the Dead siguen ese concepto porque vemos como un joven oficinista con una cara de espanto está comiendo chatarra a altas horas de la noche mientras se distrae con una película de zombies envidiando la vida del personaje que está siendo perseguido por los muertos vivientes. Esto es algo curiosamente raro. ¿Quién en su sano juicio preferiría huir de una horda de zombies que ir a trabajar? Esta pregunta da pie a que Haro Aso, creador de la serie, nos dé a conocer cómo ha sido la vida de Akira Tendo en los 3 años posteriores a la culminación de sus estudios universitarios, y en la adaptación al anime le dieron mucha importancia al color y sus características para comprender aún más los sentimientos y emociones de Akira. El color se puede interpretar desde diferentes puntos de vista, pero lo quiero abordar como un elemento del lenguaje visual que las personas procesan antes de ser conscientes de él, y tiene 3 características principales: brillo, tono y saturación. Cada una de estas características son utilizadas en las diferentes escenas que narran la vida laboral de Akira, comenzando por el momento donde él se presenta delante de todos sus compañeros. De las ventanas de la oficina nace un enorme brillo en representación de las expectativas que tiene Akira en su trabajo, y al mismo tiempo ese brillo crea pequeñas sombras en sus compañeros del fondo a modo de transmitir cierto misterio. Lo mismo ocurre cuando él conoce a su compañera encargada de la contabilidad, Saori Otori. La única diferencia es que el brillo nace del color rosa, que está socialmente relacionado al amor y se entiende como el sentimiento de intensa atracción emocional y sexual hacia una persona con la que se desea compartir una vida en común. Esto aumenta el significado de la frase que se dice a sí mismo en la escena del bar donde convive con sus compañeros: me esforzaré como nunca para causarle una buena impresión, en la cual todo el tiempo predomina un color relacionado con la felicidad, el amarillo. Es decir, el brillo junto a estos dos colores transmite lo que Akira estaba experimentando en su primer día de trabajo: la felicidad de haber conseguido el trabajo de sus sueños y el enamoramiento que tiene hacia Saori por tener cualidades físicas que entran en su definición de atractivo. Pero esto comienza a cambiar cuando sus compañeros se levantan de la mesa y de ellos sale una oscuridad que opaca la atmósfera de felicidad de Akira. Esa oscuridad representa que a partir de ese momento experimentará la realidad de la empresa a la que entró, y cómo sus expectativas irán desapareciendo poco a poco junto con el color en su vida, convirtiéndose en alguien gris, convirtiéndose en un reflejo de la realidad, convirtiéndose en la representación gráfica de las causas del fenómeno conocido como karoshi. Sin embargo, es necesario un poco de contexto histórico para comprender más a profundidad ese término y su relación con el personaje de Akira Tendo. No es secreto para nadie que Japón quedó destruido al finalizar la Segunda Guerra Mundial. El imperio japonés decidió rendirse luego de presenciar el nivel de destrucción al que puede llegar el ser humano, un suceso que podría desmoralizar a cualquier nación. Pero, ¿qué es la moral? ¿Y cómo quedó la moral japonesa? De acuerdo con la RAI, la moral es perteneciente o relativo a las acciones de las personas desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal y en función de su vida individual, y sobre todo colectiva. En ese sentido, el emperador Hirohito, en la parte final de su discurso de rendición, hace un llamado a la población japonesa para enfocar todos sus esfuerzos en la construcción del futuro, dejando de lado cualquier tipo de explosión en las emociones que desemboquen en problemas y fomentar los valores que les permitan mantenerse al día con el progreso del mundo. Este cierre logró alentar a una nación que casi lo perdió todo. Dentro de las oraciones, la que más destaca es la de trabaje con resolución, ya que resalta la importancia de las adversidades a las que se enfrentaron los japoneses en la reconstrucción de su país, al punto de que hoy en día son conocidos por su cultura de trabajo, su disciplina y sobre todo por la lealtad para la empresa a la que laboran. 3 aspectos que les permiten gozar de un sueldo promedio en 2022 de 37.340 euros al año. Esto les permite tener vida larga y saludable, y un nivel de vida digno, 2 de las 3 variables que considera el índice de desarrollo humano para darles el puesto 19 con respecto al resto de países. Uno al ver estos datos pensaría que, en general, la población japonesa se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desee o por disfrutar de cosas buenas, o lo que es lo mismo, gozan de felicidad. Pero no es así. Es cierto que la felicidad se rige en función de tu perspectiva del mundo y tu vida privada, y es un sentimiento de carácter personal, aunque eso no impide que existan maneras de medir la felicidad en las poblaciones del mundo. Cada 20 de marzo la Organización de las Naciones Unidas, ONU, presenta su informe anual sobre la felicidad en el mundo, dentro del cual consideran estos 6 factores en 156 países, y el lugar que le correspondió a Japón en 2018 fue el 54, algo que no es acorde a las expectativas que se tienen sobre los países catalogados como primer mundo, porque Japón falla en 2 de los 6 factores que se consideran: la libertad para tomar decisiones vitales y la generosidad.
Aquí dirás, Sharingan, tus datos suenan muy bien, pero ¿qué relación tiene todo eso con Akira y Some 100? Y yo te digo, calma mi pequeño Santamontes, pronto tendrá sentido, no desesperes. La primera publicación de Some 100 Bucket List of the Dead fue el 19 de octubre del 2018, y lo más probable es que Haro Aso tomó de inspiración una de las problemáticas sociales que sufre Japón para darle identidad a Akira y que el lector promedio de manga en ese país se siente identificado. Ya que en los recuerdos de Akira vemos cómo ni él ni sus compañeros se retiran hasta que terminen de manera correcta sus tareas asignadas, sin importar que tengan que dormir en la oficina. Esto se hizo constante día a día, y Akira evadió su realidad con la fantasía de que esa empresa le ofrece prestaciones muy competitivas, con supuestas vacaciones pagadas o un sueldo que aumentaba conforme a las horas extras realizadas. Incluso se nos muestra cómo dos de sus compañeros hablan sobre el total de horas extras en un mes que no les pagaron, dándonos un rango de 150 a 200 horas al mes. Esto plasma por qué Japón falla en la libertad para tomar decisiones vitales. Sin ser consciente de ello, Akira fue un oficinista joven que terminó encadenando un trabajo horrible, con largas jornadas laborales, prestaciones inexistentes, maltrato por parte del jefe directo y un ambiente que pone en riesgo la salud del trabajador, factores que son considerados para designar si alguien muere por exceso de trabajo o por cuestiones de salud. Karoshi es una palabra que significa muerte por exceso de trabajo y de acuerdo con un reportaje de la BBC del 9 de octubre del 2016, se le puede considerar como la principal causa a la cantidad de horas que pasa una persona en la oficina. De ahí que Akira sea una representación de las causas del fenómeno Karoshi. Para su segundo año, una de las personas que se preocupó por Akira renunció al trabajo y su jefe le asignó las tareas que dejó pendiente a él, dándole un fuerte golpe a su moral y siendo el inicio de sus pensamientos pesimistas que anhelan que ocurra algo para que él deje de trabajar, algo que se ve contrarrestado por la presencia de Saori. Ella se preocupaba por el bienestar de sus compañeros, llevándoles comida o facilitándoles el acceso a información que les pudiera ayudar en la correcta realización de su trabajo. Ella fue amable, atenta y muy comprometida, cosas que posiblemente potenciaron el sentimiento de amor que Akira tenía hacia ella. Pero todo se fue por la borda cuando escuchó dándole amor al presidente de la compañía. El color nuevamente toma relevancia para decirnos que el brillo con el que Akira veía el mundo desapareció, dejando tras de sí una realidad opaca. Estoy casi seguro que tú, al igual que yo, pensaste en el por qué Akira no renunció como se debe a su horrible trabajo. Para entenderlo es necesario retomar el concepto de generosidad que utiliza la ONU en su informe sobre la felicidad, donde por generosidad se entiende como el nivel de contribución de particulares y empresas al común de la sociedad, donde la contribución al común de la sociedad por parte de las empresas no recae en el hecho de ser más productiva. Su generosidad recae en tener normas que permitan un equilibrio entre la vida personal y la vida laboral. En ese sentido, la empresa para que labora Akira no es generosa, como vimos, es explotadora. No le importa el bienestar de sus empleados, solo deben cumplir con las peticiones de los clientes a como dé lugar a costa de su propia salud mental. Ese mismo día en el que perdió toda clase de motivación a seguir en el trabajo, también quedó desmoralizado en su parte personal. Sus palabras nos dejan en claro que no tiene tiempo para nada, y no puede arriesgarse a terminar laborando para una empresa peor, si es que eso es posible. Y lo único que le impide renunciar es su ética profesional, para no abandonar la empresa que lo guió cuando él carecía de la experiencia necesaria, y por tener la suficiente empatía por el bienestar de sus compañeros. Solo pudo resignarse a vivir para trabajar en esa empresa. Para su tercer año, Akira comienza a presentar los primeros síntomas de burnout, que se entiende como el agotamiento laboral y es un tipo especial de estrés relacionado con un estado de agotamiento físico o emocional, que también implica una ausencia de la sensación de logro y la pérdida de la identidad personal. Esto es así porque sin importar cuánto se esfuerce no le darán un ascenso. Sin importar cuánto sacrifique por la empresa jamás le retribuirán de la misma manera. Sin importar cómo se siente debe seguir siendo fiel a la empresa que le abrió las puertas cuando él era un inexperto. Hasta aquí, Akira se convirtió en un reflejo de cómo eran las vidas que se ha cobrado el fenómeno Karoshi. Su percepción de la realidad quedó completamente alterada. La pérdida de su identidad hizo que dejara de ver la variedad de colores que había en el mundo, convirtiéndose en una persona gris que refleja la ausencia de energía dentro de él para darle un sentido a la vida. Su hogar se ve convertido en un completo basurero porque se ha convertido en un zombie que sigue caminando hasta que algo o alguien lo inhabilite para siempre. O eso fue así hasta que la revelación llegó a su vida. Durante una madrugada se desvela pasando los canales de la televisión y sin darse cuenta aparece una noticia sobre varias personas en estado grave por recibir mordeduras, pero no le tomó importancia. A lo que sí se la dio fue a la ironía de ver un reportaje que habla sobre lo que él vive día a día.
Duerme y al día siguiente, por un descuido suyo, va a buscar al arrendador del edificio para saldar una deuda, aunque para ese punto el caos ya había comenzado por toda la ciudad. De un momento a otro se encuentra huyendo de los muertos vivientes pensando en que llegará tarde a su trabajo, y no es hasta que cruza un umbral en el que cae en cuenta que nunca más volverá a ese horrible lugar. Irónicamente, una situación que le haría perder la esperanza a cualquier persona, a él se la devuelve. El brillo y el color amarillo se hacen nuevamente presentes para denotar la felicidad de Akira por obtener de nuevo su libertad. A partir de aquí, Akira utiliza la expresión "prefiero que me coman los zombies" a modo de motivarse para realizar las cosas que le dicta en su corazón, comenzando por declararle sus sentimientos a Saori, y para eso la va a buscar a su departamento atravesando todo el caos que surge a cada instante. Llega y lo primero que se encuentra es al presidente de la compañía casi desnudo y zombificado. ¿Recuerdas que mencioné que su ética profesional le impedía renunciar? Pues al enfrentarse al zombie de su jefe es que reafirma esa cualidad que se convirtió en la cadena de su tormento, y ahora que es libre no le impide presentar su renuncia de la manera más respetuosa posible, y derrotarlo para salvar a su amada. Pero no es así. El hecho de haber encontrado al presidente de la empresa a tempranas horas del día y en ese estado, en su departamento, solo significa que la relación de él con Saori era mucho más intensa de lo que se veía a simple vista. Saori también se ha convertido en zombie, y Akira no tiene más remedio que confesarle sus sentimientos a ese pálido reflejo de ella. A pesar de la intensidad del tono en el color de la escena, carece del suficiente brillo, lo que me lleva a pensar que representa la tristeza de Akira por no haber podido declararle su amor cuando ella aún era humana, y esa misma tristeza es la que impide que él inhabilite al zombie de Saori para siempre, siendo este el primer golpe que lo trae de nuevo a la realidad. Despedirse de su primer amor lo llevó a pensar sobre el hecho de que nunca hay tiempo para hacer lo que queremos. Ahora más que nunca tiene claro que tarde o temprano va a morir, pero antes de que llegue su momento quiere disfrutar de la vida haciendo todas las cosas que el trabajo no le permitió hacer, y para eso idea una lista de 100 deseos que quiere hacer antes de convertirse en zombie, y con ello darle nombre a la serie, lo cual es una genialidad por parte de Haro Aso, porque no solo le da sentido al nombre de su creación, también es una manera de ponerse reglas claras de a dónde debe dirigirse con el personaje de Akira, y como él, al ser el protagonista, va a influir en el desarrollo de la trama. Aquí haré un poco de trampa porque haré referencia al capítulo 2 del anime. Luego de un día viviendo en la revelación, decide comenzar a enumerar las cosas que quiere hacer antes de convertirse en zombie. Va desde cosas sencillas como dejarse la barba o hacerse rastas, hasta recuperar los lazos que perdió a causa de su encadenamiento con el trabajo, llegando a un total de 33 cosas, lo que es un indicio de que el primer arco o parte de la historia de Zoom 100 girará en torno a esa parte de la lista, siendo esto el tramo inicial de la aventura de Akira. Hasta ahora el único referente grande del género de zombies en el anime ha sido High School of the Dead, por obvias razones. Pero con la aparición de Akira y su aventura en el horizonte, eso ha cambiado. Tan solo en el primer capítulo tocaron temas complicados de la actual dinámica social, no solo en Japón, sino en el resto del mundo, lo que hizo que su popularidad se disparara en el principal motor de búsqueda en internet. Y viendo los comentarios sobre cualquier cosa que trate de este anime, no cabe duda de que en el futuro, Zoom 100 Bucket List of the Dead se convertirá en un clásico del anime. Muchas gracias por llegar a la parte final del video. Yo soy Sharingan y hasta pronto.